Bueno, estamos aquí en el cuartel. ¿Qué tal, Corti? ¿Cómo estás? Acuartelado. Acuartelado. Y estamos también con Felipe Polo. Muy buenas, ¿cómo estáis? Es como un lujazo. No sé si cuánto se capta en cámara, pero la verdad es que esta gente nos ha cogido, además totalmente de improviso. Llevaban un tiempo insistiendo porque estamos aquí en Málaga, ahora os cuento por qué. Y nos han dejado venir aquí, nos han instalado en el hall. El sitio es una pasada, la gente es majísima. O sea, hasta han ido a casa por un trípode para que podamos grabar. O sea, de verdad maravilloso. Muchísimas gracias al cuartel por este espacio y por este rato. ¿Por qué estamos aquí en Málaga? Se ha celebrado la Conversion Week, que han montado la gente de Pura Envidia, y hemos aprovechado para montar un evento de agencias con Escalando, invitar a gente del ecosistema de aquí de Málaga que nos habían hablado súper bien y bueno, buena excusa para venir a Málaga a comer unos espetitos y a disfrutar. Siempre gusta. Siempre gusta. ¿Cuál es el tema? Que cuesta mucho que nos juntemos. Y hemos pensado, joder, vamos a aprovechar esta mañana previa al evento, ahora después de un rato iremos a comer, en muy poco tiempo, luego montaremos el evento de agencias, donde tenemos un buen rato de compartir con gente de la comunidad y una cenita con la gente que haya venido, que se quiera quedar, que vamos a gozárnosla. En este rato hemos pensado, joder, vamos a aprovechar para contar cositas, y es que ayer, cuando salimos del evento que tuvimos un evento de estas, Corti y yo, Felipe justo había llegado con nuestra compañera Carmen, y empezamos a hablar, y yo pensaba, joder, esto es súper interesante. Y Carmen, que está siempre atenta a todo, dijo, mañana os juntáis y charlamos sobre esto. Así que aquí estamos, una pequeña tertulia, y voy a intentar empezarla más o menos como empezó ayer. Y empezó conmigo llorando, ¿vale? Contando, joder, que justamente sale uno de un evento, sales hiper energizado, habiendo hablado con un montón de gente distinta. No sé si os pasa cuando veis o escucháis Escalando Agencias, viene un fundador, una fundadora, nos cuenta cómo lo hace, y dices, ¡ah! Así es como se hace, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, este es el camino, ¿no? Y a medida que voy conociendo a gente y me voy haciendo amistad, voy viendo y digo, joder, pues mira, fíjate, Dani Saltarén con Mito y que está montando la historia. Jorge García, fíjate cómo le está dando caña, de Marketing Paradise, cómo le está dando caña a su marca. Joel de Guanatop con la escuela, no sé qué, y así con todos, ¿no? Y siempre siento como que voy por detrás de ellos, ¿no? Y me siento fatal. Pero por otro lado, a lo mejor tampoco es como, o sea, yo no quiero sus vidas, pero sí siento la presión de no estar haciendo lo que hacen ellos. Efectivamente. Esa fue la conversación y de hecho nos dieron cerca de las 2 de la mañana pasadas porque empezamos a enredarnos. Y yo creo que la conversación fluyó hacia un punto que comentábamos que va mucho más allá de lo técnico, ¿no? Que no hablamos en ningún momento ni de finanzas, ni de operaciones, ni de cómo gestiona hasta el proyecto, sino que hablamos de la emocionalidad del fundador, precisamente por lo que tú traías. Es la cuestión de, vale, tú tienes ese impacto en este tipo de eventos de un montón de inputs que te ponen la cabeza a la tarumba y luego tienes que pasar por tu filtro, ¿no? y decidir qué quieres hacer. Y justo al respecto de este tema, hablábamos de la importancia de no vivir la vida de otros, ¿no? y ser muy genuino y muy auténtico y muy comprometido con lo que realmente quieres, que enlazaba con el tema de la visión. Sí, hablamos a mí me gustó mucho, Felipe, comentabas ¿cómo explicarlo? El tener claro ese a dónde quieres ir tú y hasta dónde estás dispuesto a arriesgar, invertir o asumir lo que te supone eso, ¿no? Porque al final un poco con lo que decíamos de Miguel, la vida de los demás tú no sabes las implicaciones que tiene, no sabes las renuncias que tiene y ni siquiera muchas veces sabes lo que les está funcionando, lo que no. Siempre tengo la sensación de que los fundadores tenemos como ese síndrome del fundador que estamos viendo, que a los demás les va genial y nosotros estamos en la mierda, pero el de al lado está viéndolo al revés. Y te está diciendo, joder, el Miguel este lo está petando, que está en todos los lados, comiendo con uno, con otro, no sé qué, y la va de puta madre, y yo soy un pringao. Y estamos continuamente así. Y entonces hay que tratar de ver de los demás lo que podemos aprender y, como tú decías, oye, ¿hacia dónde quiero ir yo? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Qué estoy dispuesto a renunciar? Y no tosigarse a uno mismo demasiado. Y cuando digo tosigarse, no sé si os pasa. Yo creo que como fundadores no sabes lo que tienes que hacer nunca. Siempre estás Total. rompiendo el hielo. Claro, pero como no lo sabes, también tienes un nivel de autoexigencia que a veces casi es maníaco, en el sentido de no autoexigencia hacer las cosas más cosas o mejor, sino de estar continuamente sintiendo que aunque lo des todo, deberías estar dando más, porque tú no tienes
no tienes una barra. Es decir, no tienes un rol que hayas... Igual que para el equipo definimos el rol de este rol tiene que hacer estas cosas, estas responsabilidades. Tú como fundador estás rompiendo el hielo continuamente. Y eso es jorobado. O sea, porque o te pones tú los límites y dices, oye, yo este año o este cubo voy a llegar hasta aquí, me voy a centrar en esto y no me autoexijo demasiado porque tengo que tener también espacio para mi equipo, para un montón de intangibles que son mucho más importantes, pero no los puedes chequear, o al final acabas petando. Sí, la cosa para mí, por ejemplo, no es tanto poner límites, que también, que también, sino entender hacia dónde, ¿no? O sea, ves a gente que, o sea, digamos que mi envidia lanza cheques que mi propia energía no está dispuesta a pagar, ¿no? O sea, en muchos casos veo gente que hace cosas increíbles y me inspira, pero paso muy rápidamente de sentirme inspirado a sentirme casi empujado a hacer algo que en realidad, pues sí, a lo mejor me apetece el resultado, pero no me apetece el camino. No me apetece hacer todo el esfuerzo, no me apetece las renuncias que supone llegar ahí, ¿no? Y no siempre me resulta fácil ser súper sincero conmigo mismo. O sea, ¿no? O sea, como que es muy fácil decirlo cuando hablas así de colegueo, pero luego en el día a día ves una cosa, te dices, mierda, voy por detrás, aprietas, intentas meterte y como que te enredas, ¿no? Te metes en una especie de rueda que a lo mejor ni siquiera es la que tú quieres. Pero es que es FOMO. O sea, eso es más FOMO que algo útil. Una vez leí un artículo que me impactó muchísimo y la idea parece muy simple, ¿no? Pero me caló como muy profundo. Tenía que ver con yo creo las preguntas adecuadas y potentes te cambian radicalmente la perspectiva y la emocionalidad al respecto de una situación, incluyendo tu propio emprendimiento. Y este artículo lo que decía básicamente es que yo creo que la gente se hace la pregunta errónea en el sentido de ¿qué quiero conseguir? ¿No? Entonces, eso todo el mundo tiene una respuesta. Yo quiero lo que sea, ¿no? Fama, pasta, lo que sea. Claro, pero que estoy dispuesto, ¿no? Claro, y este artículo lo que planteaba era justo que estoy dispuesto a sacrificar. Y lo que decía el ejemplo, por ejemplo, es mucha gente sueña, fantasea con verse encima de un escenario haciendo un solo de guitarra delante de 30.000 personas en un estadio y tal, pero la gente no fantasea con estar 6 horas repitiendo la misma escala en tu casa día tras día. Y si ese proceso no te enamora y no te encandila, es que eso es lo que te lleva a lo siguiente. Entonces, al final, para mí la pregunta consiste precisamente en, vale, de toda esta visión, que suena muy bonito, que es tocar la guitarra en público, con qué estoy dispuesto a comprometerme y qué disfruto. Claro. Porque si no lo haces sostenible, pues a todos nos ha pasado, ¿no? Que hemos emprendido algún proyecto que a los 2 meses ha perdido gas, pues porque realmente no lo queríamos. Estamos soñando con la guitarra en directo, no con las escalas. Paramos solo unos segundos para darte a conocer nuestros patrocinadores, que son geniales porque gracias a ellos podemos crear y compartir estos contenidos para que los puedas disfrutar. DoFinder es una solución de búsqueda y descubrimiento de productos para e-commerce potenciada por inteligencia artificial. Su objetivo es entender al cliente, sugerirle productos con gran precisión y aumentar las ventas del e-commerce. Además, dispone de un programa de partnerships especialmente diseñado para agencias. SiteGround, que ofrecen un hosting premium especialmente pensado para agencias que necesitan escalabilidad, rendimiento y soporte especializado. Sus herramientas de colaboración facilitan la gestión de equipos y proyectos, mientras que el soporte local en España brinda atención personalizada. Si te gustaría hablar con ellos para potenciar tu agencia, escríbenos a escalandoagencias@gmail.com y te pondremos en contacto. Seguimos con la entrevista. Sí, fíjate, en eso que dices al final, ¿no? Tienes ese objetivo que está bien al final tener también, ¿no? Como un faro hacia dónde ir. Para mí Como una zanahoria. Claro, una zanahoria. Que perseguir. Pero luego hay que diseñar yo estoy muy obsesionado últimamente con diseñar el día a día que te habilite eso. Es decir, pues justo lo que decía Felipe, decir, joder, si tengo que llegar ahí y tengo que entrenar un montón, ¿cuándo voy a entrenar? ¿Cuánto tiempo voy a dedicar cada día? ¿Qué otras cosas voy a hacer que me gusten? Y entonces diseñar un día a día que lo acabes disfrutando. Porque puedes llegar a ese mismo objetivo sufriendo todos los días, o puedes llegar montándote un día a día que digas, oye, pues tío, pues al menos estoy disfrutando más el camino, o no se me está haciendo muy cuesta arriba, estoy haciendo donde aporto, donde disfruto, estoy delegando las partes que no. Pero ese pensamiento es muy importante. Es decir,
como fundadores nos montamos un día a día, aunque habrá cosas que no mole tanto hacer, pero en general Ahí te nos quiero compensa. preguntar sobre eso, ¿sabes? A los dos, ¿eh? Vale, o sea, ¿dónde está el equilibrio entre yo quiero conseguir algo que me va a costar un esfuerzo y a la vez quiero hacer un camino que me guste, ¿no? Es decir, a veces la idea, esa zanahoria, te puede... O sea, hay gente que se tira puteada años para preparar una posición, ¿no? Como fundadores, de alguna manera, te pegas palizas fuertes para llegar a algo que a veces no sabes ni siquiera lo que es. ¿Dónde está el punto? Supongo que es una pregunta que no tiene respuesta, ¿no? Pero ¿cómo encontráis vosotros el lugar en el que dices, hostia, me estoy pasando, estoy por esa zanahoria que a lo mejor es un intangible, estoy rompiéndome el día, o al revés, ¿no? Estoy haciendo cosas para sentirme cómodo que no me van a hacer llegar a donde quiero, ¿no? O sea, no sé qué preguntas os hacéis o cómo lo manejáis. Yo te respondo porque estoy justo por alusiones y porque estoy en ese proceso ahora, ¿no? Para mí lo más importante es la gente con la que me rodeo. Porque es la gente con la que vas a pasarlo bien, vas a pasarlo mal, vas a resolver retos, vas a reír y llorar juntos. Y eso marca toda la diferencia para mí. Entonces eso es como un aspecto, ¿vale? El otro aspecto tiene que ver con conseguir algo que para mí sea relevante y motivador. Para cada uno sea lo que sea, ¿vale? De hecho, hay una metodología que se llama Management 3.0, ¿no? que tiene un montón de dinámicas y demás para reflexionar sobre estas cuestiones también con el equipo. Y hay como un juego de cartas que son los motivadores. Entonces esto se reparte entre la gente, son 10 motivadores y la gente tiene que categorizarlos de más a menos. Y es brutal porque trae a la conversación que a algunas personas es el estatus, el poder, el dinero, lo que sea, la fama, lo que sea, la reputación. Entonces, cuando la gente lo ordena, te das cuenta que a distintas personas le motivan distintas cosas. Entonces, cada uno tiene que entender cuál es su motivador principal, ¿vale? Y yo hubo un momento de mi vida que mi ambición era por la pasta. No por apego al dinero, sino más bien por la libertad que me podía traer. Y ahora estoy en un punto en el que persigo otras cosas. Pero tienes que tener conexión muy genuina con aquello que persigues. Entonces, ahora en mi caso, esa visión y ese propósito que intento traer al equipo es lo que me da la energía para decir, hostia, es que, se lo decía antes a Corti, vamos lentos. ¿Sabes? Quiero llegar ahí y vamos lentos. Vale, pues ese push no tiene nada que ver con vender más, no, tiene que ver con lo que conceptualmente quiero crear en la compañía y eso es estrategia. Y eso inevitablemente va vinculado a una visión. Entonces, creo que lo que te estoy diciendo es, para mí, dos claves. El equipo con el que me rodeo, que al final va a determinar el proceso que hablábamos antes en el día a día. Y segundo, qué es lo que quiero conseguir junto a ese equipo. Tienes algo realmente relevante y que me apetezca, ¿vale? Ya sea, para uno será estatus, para otros será dinero, para otros será lo que sea. Yo por añadir, ahí en lo que decías, Miguel, ¿no? De justo, perseguimos ese objetivo versus cómo tengo ese día a día, yo lo veo como un péndulo. Al final, esto Vale. es como la vida, lo del balance, ¿no? Personal-profesional tampoco lo existe, ¿no? Es un péndulo. Hay momentos donde tienes que apretar más para un lado y para otro. Lo que sí que te puedes ir dando cuenta es que haces ese trabajo de autoanalizarse de, oye, ¿cuándo me estoy quemando mucho de un lado o cuándo me estoy pasando demasiado de frenada de cada lado? Porque sí que hay momentos, por ejemplo, si estás mucho en la persecución del objetivo y te estás yendo a un día a día que te quema, porque eso a veces pasa, y estás durante mucho tiempo, tú sí que te notas, o sea, cuando paras un poco y dices, tío, es que... Esta es la clave, ¿eh? Cuando paras, que te pega Claro, pues el arrechucho, ¿eh? yo creo que hay que buscarse esos espacios de parar y de reflexionar y decir, ¿cómo estoy? O sea, ¿qué me está pasando? ¿Estoy un poco en el punto de equilibrio que yo quiero? ¿Lo puedo estar o no? Porque hay veces que toca pechugar, oye, tío, tienes una mala situación, toca empujar y ya está, pero al menos has tenido el checkpoint de me encuentro así, estoy a lo mejor teniendo que empujar muchísimo más, esto tampoco es muy sostenible, me toca hacerlo, pero tengo que estar un poco persiguiendo. Lo importante es tener esos espacios para plantearte cómo estás. Perdona, pero justo quería, al hilo de lo que comentas,
subrayar lo difícil que es ganar perspectiva muchas veces cuando estás en esta carrera. Y no quiero que esto sea un momento público, pero que precisamente ese es el propósito que los masterminds estamos trayendo. Son espacios para sacudirte, para reflexionar, dar un paso atrás, ganar una perspectiva que no puedes ganar de ninguna otra manera. Porque al final, yo en su día, pues también tenía un coach, tanto de equipo como mío, profesional, individual, y es algo increíblemente valioso, porque si no te haces las preguntas adecuadas, no das la dirección que realmente quieres tomar y al equipo le confundes y al final quemas un poco las ruedas, ¿no? Yendo a una dirección que no te lleva a ningún sitio en realidad. Súper de acuerdo con eso y con la experiencia, o sea, este ratito estamos recreando aquí conversación, pero es eso, ayer la oportunidad de estar 2 horas encerrado con 2 personas que están viviendo o que han vivido, en algunos casos uno, en otro, o sea, y todos nos respetamos, todos de alguna manera nos potenciamos de alguna manera o nos aportamos una visión diferente. Hostia, yo tengo la cabeza, si ya venía jodido de escuchar a gente interesante, pues ahora, no sé, como que te remueve por dentro, ¿no? Y tocas fibras que no son de un curso de cómo pasar de 100 a 1 millón. O sea, esto va de cómo retarte a nivel personal, ¿no? De qué nivel de compromiso tienes contigo y con tu empresa, de cómo te estás tratando. Y claro, corres el peligro de tener que salir delante de un Lambo lanzando billetes o abrazando árboles, no sabes muy bien cómo para contar lo que hacemos y en realidad son conversaciones que te colocan en otro lugar, ¿no? Y que ayudan a otros a llegar a otros lugares. Es muy, muy potente. Es que ayer otra cosa que comentábamos es la importancia de, para que exista un compromiso sostenible y realmente potente, tiene que haber una visión genuina, ¿no? Y hay muchas agencias que todo el mundo te va a decir quiero crecer, ¿vale? O estaría bien crecer. Pero es que yo luego en la práctica no veo que eso sea cierto. O sea, yo creo que hay gente que realmente en el fondo no quiere crecer porque precisamente está viendo que tendría que estar haciendo 6 horas diarias de escalas y no están dispuestos a pasar por ahí. Pero claro, el gran problema es cuando tienes un discurso de puertas para afuera, hacia el mercado, hacia tu equipo, pero interiormente no te lo estás creyendo, porque entonces eres un freno, inconscientemente estás boicoteando todas esas acciones que te harían crecer. No tomas riesgos, no inviertes donde tendrías que invertir, no delegas lo que tendrías que delegar. Y luego tú pues tienes tu narrativa para justificarlo, pero la realidad es que no quieres hacer eso que dices que estás queriendo hacer. Y yo creo que es importante ser genuino y decir, oye, yo quiero ser pequeño, quiero ser un equipo de 10 personas, no quiero crecer más acá, pero quiero ser más rentable, vale, pues a lo mejor tu punto es no coger más clientes, los clientes que tienes darle un servicio más premium, intentar cobrar más caro, trayendo más autoridad, siendo mucho mejor en lo que haces, atrayendo mejor talento, lo que sea. Sí, de hecho hay muchísimas historias que de hecho por eso yo creo que estos espacios, tanto de eventos como de podcast, ¿no? Son muy inspiradores porque ves de todo, ¿no? Ves que hay historias de todos los colores. Y al final tú tienes que preguntarte qué encaja mejor conmigo y con lo que quiero. Joder, es que me estás contando todo esto y estamos hablando de visión, de asegurar que alineas lo que cuentas con lo que haces, ¿no? De saber muy bien hacia dónde vas. Y me estoy acordando de ayer, esto se ligó muy rápido y me gustaría traerlo aquí hoy. Se ligó muy rápido con el modelo de negocio. O sea, era como nosotros en Bisiesto tenemos un porcentaje de proyectos one shot muy alto. Creo que hay cosas que hacemos verdaderamente bien, aunque quede feo que lo diga yo, pero pues eso, al ser construcción de producto, de webs, de aplicaciones, pues sí, luego quedan mantenimientos, hay algunos trabajos iterativos, pero históricamente, digamos, se ha quedado como... O sea, lo gordo era el one shot, ¿no? Y ahora estamos trabajando en dar un servicio, utilizar todo nuestro conocimiento para ayudar al cliente durante el camino, ¿no? Y lo primero pasa por creértelo, por entender si es a dónde quieres llegar y luego empiezas a ejecutar, ¿no? Pero, joder, me ha costado una barbaridad. Y, de hecho, todavía no siento que sea algo que está como instalado en nosotros, ¿no? Estamos como... Y
esta tontería que os acabo de contar, o sea, llevo 2 años con ella en la cabeza, ¿no? ¿Cómo conectáis vosotros esa visión con el modelo? Y hay una cosa, y un pasito relacionado a esto, pero un pasito atrás. Al final, una empresa de servicios, como somos cualquiera de nosotros, para mí tiene tres grandes ejes. Puede tener más, ¿no? Pero simplificando, tú al final necesitas un buen equipo que esté comprometido para dar servicio a unos clientes que quieres que estén contentos con el tiempo. Y luego otra base es que tienes que generar los recursos para sostenerlo todo. Ya está, lo tenemos. Apañado. Claro, pero fíjate, esta parte del modelo son los recursos. Es decir, tú puedes tener un equipo de la leche. Tus clientes están contentos, pero tienes un modelo de negocio donde haces proyectos one shot que te cuesta mucho conseguir y no tienes recurrencia, no puedes montar un modelo que te genere los recursos como para sostenerlo todo. Entonces eso te va a hacer a lo mejor que a veces tengas que reducir mucho el equipo y te rompe esa dinámica, y eso te hace que tus clientes pues, no estén contentos y oye, esas posibilidades de tener otros proyectos no vengan. Entonces se rompe por algún lado. Entonces, al final, para mí esa parte del modelo es como los cimientos. O sea, tío, ¿qué cimientos montas para que luego todo esto que estás construyendo, del equipo, los clientes y tal, cada vez sea más sólido y cada paso que das te genere muchísimo más, en lugar de tener que empezar de cero todos los días? Y que simplemente por subrayar esto que comentas, en uno de los últimos podcasts nos recomendaron un libro que de lo que hablaba precisamente es que la decisión más importante en una empresa es decidir tu terreno de juego. Sí. Es lo más importante. Eso implica a qué mercado voy, cuál es mi modelo de negocio, dónde está yendo el mundo. Ayer hablábamos también de la importancia de coger vientos de cola. Bueno, estoy yendo hacia una tendencia que el mercado tiene un push, tal, o tengo que estar peleando por convencer y generar demanda. Todo eso, ese terreno de juego determina lo que puedes hacer a continuación. Y con lo que decíamos de los one shot y tal, es el terreno de juego lo eliges tú, ¿no? Justo. De hecho, aquí yo tenía como, digamos, un pensamiento limitante, como yo creo que tenemos todo el mundo, que solo salen en conversaciones como estas, ¿no? Y decía, joder, pues nosotros hay cosas en las que somos muy buenos y cosas en las que somos menos buenos, ¿no? Y en las que somos muy buenos tienen como una naturaleza más de one shot, ¿no? Luego se puede, o sea, realmente se puede reconvertir y yo creo que ahí, pues eso, como digo, he estado quizás un poco lento, pero creo que el ejemplo fue algo así como decir, hostia, pues si el marketing es recurrente, no me acuerdo qué hablamos, ¿no? Pero imagina, si el marketing es recurrente por naturaleza y no es lo que mejor se os da porque estáis más centrados en crear producto, en CRO y demás, hostia, pues contrata gente que haga muy bien marketing, ¿no? En plan, ¿por qué no lo haces, no? O sea, si tú quieres construir un modelo recurrente, toma los pasos necesarios para ello, contrata el equipo que necesitas para ello, ¿no? Y esto justo lo enlazábamos con la diferencia que vemos también en agencias, que son pues unas más grandes, otras más pequeñas. La persona que lo dirige, hay una gran diferencia, es casi identitaria, que lo subrayamos ayer, que es si tú te ves como el operador técnico o tú te ves como empresario. Porque el empresario... Aquí me llovieron tortas, hay que decirlo, ¿eh? me llovieron el que bien, tiene la identidad empresario no piensa, oye, es que yo esto no lo sé hacer. Lo que piensa es, ¿quién puede ayudarme a ejecutar esto? Porque yo como empresa veo un mercado, veo una solución, veo una propuesta, veo un mensaje, veo una manera de comunicarlo que puede tener encaje. ¿Qué personas pueden ayudarme a ejecutarlo? Y yo creo que como el modelo de agencia nace de un freelance, alguien que es muy técnico, muy bueno en lo suyo, que acaba muchas veces sin saber muy bien cómo ha pasado, adquiriendo clientes tal y contratando equipos, de pronto te encuentras con que tienes una agencia y es muy difícil que tú dejes de verte como el líder técnico o ver tu compañía como algo separado de lo que tú haces. Pero a lo mejor tú empiezas con algo de diseño y a los 3 años te das cuenta que quieres montar una empresa de frutas, porque lo está petando la fruta hoy en día. Tú no tienes ni idea, pero dices... Esto se ha hablado realmente, ¿eh? O sea, hay gente que quiere montar empresa de frutas en esta sala. No sé si de frutas, ahí lo dejo. Pero amigos que piensan en hacerse pastores y mandar todo a tomar por saco, es real, es real. Perdón, pero pastores no de ovejas, ¿no? De los de en un púlpito y tal, ¿no? Yo o sea, he visto gente que, fuera de coña, que lo ha dejado todo y se ha pillado una granja, tío, y se ha vivido una vida, pues ya está. Entonces, que un poco retomando el hilo, esa diferencia, fíjate, es identitaria. O sea, a ti no se te ocurre hacer un cambio así si no te empiezas a ver como una persona que está desde un punto de abstracción más alto
creando una empresa. Hay una cosa, cuando he dicho no sé, la diferencia entre operador y empresario, que es también en qué cosas te fijas, ¿no? Porque cuando pasas a querer ser empresario, una cosa que mola es empezar a analizar los modelos de los demás. No sé si, que esto no es algo que no hemos comentado, pero, por ejemplo, tenemos esta parte ahora de Money, ¿no? en Escalando, donde estamos trabajando con varias agencias, que algunas están dispuestas a venderse, otras a comprar. Y cuando hemos visto los números, una cosa que a mí me sorprende es que muy rápidamente ves que agencias tienen un modelo muchísimo más agradecido. Dices, agencias pues con recurrent revenue, contratos anuales, vendiendo a clientes de fuera de España con unos márgenes mucho más altos y que con facturaciones normales, no muy locas, generan EBITDAs mucho más grandes y que vas viendo cómo la evolución año a año es brutal. Es decir, que al final con poco más que hagan, el crecimiento en EBITDA, por ejemplo, es muchísimo más fuerte. Versus otros modelos, son mucho menos recurrentes, donde ves esa variabilidad, años buenos, años malos, subidas, bajadas, mucho menos margen. Yo creo que como empresario lo que hay que ir viendo también, es decir, oye, me salgo de lo que yo sabía hacer, o sea, yo he llegado hasta aquí, lo que decías tú, Felipe, yo soy técnico, sabía hacer esto y he llegado pues por donde sabía. Pero es, ¿qué puedo hacer que me compense? Si quiero, como empresario, me entro en una empresa muchísimo mejor, lo que tendré que buscar es un modelo superior, o sea, un modelo de negocio que me haga que todo sea más fácil. Porque cuando más todo es más fácil, todo lo que hablamos antes de la retención de talento de los clientes y tal, todo eso es muchísimo más fácil, porque tienes más recursos, puedes tener mejor gente y generas ese círculo virtuoso. Si no, generas un círculo inverso. Al final, ya no es algo que solo pase en la agencia, lo comentábamos ayer, ¿no? Cuando tú ves a más otros mogollón de negocios y un caso, por ejemplo, José Elías, que lo hablábamos, que alguna vez lo ha dicho, ¿no? Que cuando empezó creo que era con Audax, que se llamaba de otra forma, ¿no? Antes de la compra de Audax, dice, entraban palés de facturas, ¿no? Era como, tío, me metí un negocio que tenía viento de cola, estaba en el momento y de repente todo es muy fácil. Y esto lo vemos muchas veces, que es encontrar esa beta donde todo es muchísimo más fácil de lo que estaba siendo. Y entonces a partir de ahí merece la pena construir más fuerte. Pasa que es jodido porque tú estás como en una jaula invisible. Claro. O sea, estás metido en un lugar en el que, o sea, a ver cómo explico esto. Tu realidad es aquello que alcanzas a ver, ¿no? Entonces no ves más allá hasta que alguien te lo trae. O la vida te lo pone delante, ¿no? O lo buscas. Sí, sí, pero lo que hablamos de los grupos de Mastermind, ¿no? O esta conversación entre nosotros. Hostia, me veo en limitación en algún sitio, en realidad no me veo limitado, simplemente veo que no llego a algún lugar. No veo mi limitación tan clara. Tengo que preguntaros. Pero tú ¿no? sabes que tienes un problema. Sé que no llego a algo que quiero. Claro, ¿sabes? tú sabes que estás en un punto que dices, o sea, me está empezando a costar mucho esto, ¿no? Y quiero... Se me ha trancado. Claro, aquí tengo un techo de cristal. Cuando llegas a un techo de cristal, debes decir, ostras, ¿este techo por qué es? ¿Es el modelo? ¿Soy yo? ¿Es el equipo? ¿Es el contexto? A veces pasa, oye, pues es un momento cíclico del mercado, pero hay que hacer ese análisis y ver qué es lo que tienes que romper. Dices un poco todo. Claro, pero enseguida lo ves cuando dices, joder, cuando tengo un modelo que estoy, por ejemplo, pasa con los proyectos que estoy vendiendo todos los días, dices, como poco, si el modelo fuera más agradable, el resto de las cosas sería más fácil. O luego a lo mejor hay otras cosas que te limitan. Pero empezar de cero todos los días en cualquier negocio es muy complicado. Salvo que tengas algo que tenga un nivel de demanda de la releche. Súper de acuerdo. Igualmente, tal como hayas empezado, ¿no? Esta tertulia hablando de compararse con los demás, estar jodido porque este va mejor, no sé qué. También hablamos de una cosa, yo creo que es súper importante traer esta idea, que es que seguramente y con todo, cualquier agencia que nos esté escuchando está por encima del 99,5% de la población española en cuanto a bienestar, carrera profesional, salud financiera, etcétera. Entonces que al final yo creo que esa perspectiva también muchas veces nos metemos en la burbuja de compararnos con otros emprendedores, ¿no? Muchas veces, hostia, estás hablando con la gente de TicketBiz, con mega emprendedores que han hecho cosas bárbaras, pero es que esos son la mínima expresión. ¿Sabes? Que al final no ganamos perspectiva. Tú te comparas con quien puedes perder, no con quien puede ganar. La realidad es que para mí solo me vale la comparación conmigo mismo. A mí eso en su día me enseñó mucho correr. Yo hacía carrera, corrí la maratón, yo luego lo dejé, dije ya una y no más, hice medias y tal, pero aquello me enseñó mucho a batirme a mí mismo,
a no intentar ir al ritmo de otra persona porque me iba a quemar. Y creo que esa metáfora a mí me enseñó muchísimo, ¿sabes? El compararte contigo, con tu proceso, con tu compromiso. Yo quiero hacer hoy una media maratón, no una maratón. Este tío es una mala bestia, también habrá llevado su proceso y yo llevo al mío, ¿no? Y eso hay que respetarlo. Venga, poneros que he hecho el ejercicio en medio al campo 2 semanas, he pensado quién quiero ser, qué tipo de negocio quiero tener, cuál es mi rol, tengo clara mi visión y me pongo a romper mis límites, entiendo cuál es más o menos o por dónde quiero llevar mi modelo de negocio y ahora esto hay que ejecutarlo, ¿no? Claro, como en ese paso de soy un operador a soy un empresario, quizás lo más importante en una agencia es el equipo, ¿no? ¿Cómo construyes ese equipo? ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta? Porque, joder, hay gente haciendo cosas muy interesantes, esforzándose mucho, pero podría ser que no sean las personas adecuadas cuando hay un cambio de visión, ¿no? Bueno, eso justo también lo comentábamos que cuando efectivamente hay un cambio de visión, incluso un cambio de propuesta de valor o lo que sea, lo que no puede ser nunca es que las personas frenen el desarrollo de un negocio. A veces la persona que lo frena eres tú. Pero a veces es la elección de tu equipo, que en una... Y además eso pasa mucho también, a mí me ocurrió en su día, que cuando la empresa crece, la empresa puede crecer más rápido que el desarrollo de tu propio equipo. Y hay gente que inevitablemente se queda atrás. Entonces, yo tengo siempre este mantra que vas tan rápido como el más lento. O sea, siempre... había una ley... Tío, tienes unas frases siempre, tío. O sea, ¿qué te pasa en la cabeza, lapidarias, macho? lapidarias. En plan, tienes que elegir tu terreno de juego, eres tan rápido como el más lento, tío. Es que es insoportable. Yo solo siempre leo... tiene frases para todo. Yo solo leo y memorizo las que te van a marcar. Para Instagram. Pero es verdad. Hay una... ¿Cómo se llama esta ley? No me acuerdo. Tenía que ver con la escasez. Es una teoría de restricciones, una teoría biológica que de hecho ocurre, por ejemplo, en una planta. Una planta necesita sol, necesita a lo mejor abono, agua. Una planta crece en función de lo más limitante. O sea, porque tenga mucho sol y mucho abono, si le falta agua, no va a crecer. Entonces siempre tienes que estar viendo qué es aquello que te restringe para eliminarlo, porque si no de ahí no creces. Y cuando cambias el modelo y vives con el peso de, ostras, es que el equipo, fíjate, porque lleva mucho tiempo conmigo, ya, pero te está frenando. Entonces tienes que tomar decisiones importantes de entender cuál es el nuevo puesto que requiero aquí, cuál es la nueva realidad de mi compañía y qué persona necesito para esto, porque si no, esto va a ser un freno. Y al final vienen frustraciones, cosas que no encajan, por los dos lados. Y yo creo que eso requiere, de nuevo, de honestidad y ser tremendamente pragmático. Los Mastermind de Escalando Agencias tienen una nueva edición en noviembre y no queremos que te quedes sin tu plaza. Tenemos dos modalidades, presencial en Madrid e híbrido. Son grupos pequeños, ad hoc y específico a tus pace y totalmente confidenciales, guiados por coach e invitados especiales. Si quieres más información puedes entrar a nuestra página web escalandoagencias.com y hacer clic en Masterminds. Seguimos con la entrevista. Hay una parte en todo esto que es cuando tú tienes clara la estrategia, por ejemplo, dices, venga, yo ya tengo claro el modelo de negocio, tal, o sea, tengo claro una nueva estrategia. Ahora lo que hay que ver es tácticamente cómo la tengo que ejecutar. Entonces, para eso, lo que no puede ser es que como yo las piezas que tengo para jugar esta partida, pues son X, pues no puedo aplicar la estrategia que tengo claro que es la que tengo que seguir, pues tendré que buscar las piezas que necesito. Lo decía Felipe, incluyendo uno mismo. A lo mejor lo que me doy cuenta es que el limitante soy yo como fundador y a lo mejor tengo que echarme a un lado y poner una persona que esté adecuada o que tenga el conocimiento, la experiencia para llevar a la compañía en ese punto. Ahí hay 1000 piezas. Pero si tienes clara la estrategia, lo que no puede ser es que te limite lo que te ha llevado hasta aquí. Tendrás que buscar, o sea, yo creo que tu trabajo como fundador es buscar cuáles son los pasos que tengo que dar para ir de donde estoy a donde quiero ir con esa estrategia, viendo cuáles son las piezas que puedo transformar, las piezas que tengo que recolocar, cuáles son las piezas que tengo que introducir y siendo muy honesto todo el rato con qué es lo jorobado, ¿no? O sea, qué es lo limitante. ¿Vale? Porque muchas veces cuando hacemos esas transformaciones también, yo creo que sobre todo muchas veces nos limitamos nosotros mismos. Nos limitamos por nuestros miedos, porque no queremos dar un paso al lado, porque no queremos transformar nuestro rol.
a partir de un cierto tamaño, por ejemplo, pasa mucho que tu rol pasa de, pues eso, primero de técnico a gestor. No sé, llega a un punto en el que al final tú lo que haces es comunicar, cultura, claro, estás ahí y muchas veces uno no quiere hacer eso. O sea, no quiere, te conviertes en un cargo casi político, pues a lo mejor tienes que decir, oye, tengo que echarme a un lado, pasar a una capa superior incluso y dedicarme a otras cosas donde yo pueda aportar valor. Pero son ejercicios de mucha honestidad contigo mismo, con el equipo y demás, y no renunciar a esa estrategia. Porque si la estrategia esa no la vas a cumplir, necesitas otra estrategia. Total. ¿Sabes qué me estabas hablando? Y me estaba acordando de ayer en el evento de SaaS con Ignacio Arriaga. Una de las entrevistas fue con Omar Pera, que es CPO de FreePic, y él decía que en un momento dado, a nivel de innovación interna, había cogido como un equipo de, creo que eran 3 personas, y eso que son un empresaco, ¿no? Y decía algo así como que el ejercicio que proponía o que propuso en su momento y que nos lanzaba un poco al público era rompe tu compañía. O sea, para innovar, rompe tu compañía, ¿no? Busca los lugares donde esto se va a quebrar, que es lo que te va a hacer irte al garete, y sobre eso construye. Y entonces, claro, solo en esta afirmación hay como muchas derivadas, ¿no? Oye, eligió a solo 3 personas para innovar en un equipo enorme, que de alguna manera son gente que luego iba a contagiar todo esto. Lo hizo con un equipo muy pequeño que le permitía moverse muy rápido. Y a la vez el ejercicio en sí, ¿no? De quiero romperlo todo para entender por dónde puedo construir. Claro. Un equipo muy pequeño y muy senior, que yo creo que es parte de la clave. Decir, oye, voy a contar con gente pues que tenga ese seniority y esas cicatrices como para hacer lo que hay que hacer ahora e ir muy rápido. Porque pues tener un equipo pequeño, pero que a lo mejor no tiene esa capacidad. Lo que he tratado de evitar, que es importante, es esas burocracias que nos pasa a todos. No, tengo un cambio, somos 100, joder, ¿cómo cuesta cambiar? Oye, pues me voy a la mínima esencia. ¿Desde dónde tengo que construirlo? Pues desde aquí, con la mínima gente posible para hacer factible ese cambio. Y una vez que lo generas, somos 100 y somos 20 y somos 10. O sea, sea, a la gente no nos gusta cambiar. Claro, claro. A menos que lo hayamos decidido nosotros, ¿no? No nos gusta cambiar. Claro, pero cuando eres 10 o cuando eres 5 es más fácil, porque claro, tú te eres la semilla del cambio, por ejemplo, como fundador, imagínate, estás en una oficina a los 5, ese cambio se contagia en 2 semanas, en 3 semanas, ¿vale? Cuando eres, no sé, Felipe, que tú que has vivido muchas etapas, cuando eres 20, pues a lo mejor tardas 6 meses, pero cuando eres 100 o cuando ya eres 300, pues que eso a lo mejor te has tirado 3 años y todavía no lo has conseguido. Y entonces yo creo que ahí, con el tamaño, va siendo más relevante ¿cuál es mi estrategia para el cambio? Necesito a lo mejor un equipo más pequeño. La realidad es que ya no solo para la gestión del cambio, sino lo que hablábamos antes de entender las piezas y colocar las piezas, es que inevitablemente el trabajo pasa por ser un observador de tu máquina. O sea, una empresa es una máquina que tiene sus inputs y tiene sus outputs, y entre medias hay un proceso, de forma súper simplificada. Pero si tú no eres un observador de cómo está funcionando todo el sistema, no vas a ser capaz de decir, oye, por aquí falta esto, por aquí falta lo otro. Y creo que además una de las misiones fundamentales del líder de un proyecto es captar el mejor talento. El mejor talento no es solo la persona mejor técnica sino que si tú el día de mañana quieres pivotar tu modelo o incrementarlo hacia un lado o hacia otro, que digas, esta persona sé que me encaja para esto. O al revés, que abraces la oportunidad de, porque has conocido a una persona que está en el momento, a abrir la oportunidad, ¿no? Y embarcarla. Y justo ayer con Omar de FreePic hablábamos de esto, de cuando él se embarcó en el proyecto de FreePic, cuando todavía no era lo que es hoy, ¿no? Porque al final te embarcas porque conocieron el talento y te venden un poco la idea. Y al final yo creo que eso es lo que también cambia radicalmente lo que puedes hacer. Quiero traer aquí la idea que también llegamos a comentar, y creo que es donde la cultura toma forma y deja de ser una idea como demasiado abstracta, ¿no? Y es, oye, he decidido hacia dónde quiero ir, he creado un equipo de gente o he tomado una decisión, la he trasladado, esto se está contagiando. La manera de escalar ese contagio es justamente la cultura, ¿no? ¿Cómo se maneja esto, ¿no? ¿Cómo construyo la cultura del cambio? Toma ya. Es una muy buena pregunta y de hecho pues tiene un montón de aristas, un montón de matices para mí. Lo que yo he vivido tiene que ver con
Tío, hay cosas que a veces las comento y digo, es que esto suena a un humo de MBA, de manual, ¿sabes? De la cultura se construye sobre los valores. Es que es la verdad. Es que es la verdad. O sea, una cultura tiene que tener unos pilares culturales que tú tengas muy claro, que son los principios operacionales que va a seguir tu equipo o que tú quieres que siga tu equipo, em, independientemente de a qué se dedique la compañía. Porque la misión de la compañía puede cambiar. O la forma de expresar esa misión, lo que hablábamos antes de ir pivotando tu modelo. Pero seguramente tú no quieres que la gente abandone los principios operacionales. Y eso es hacer cultura. Si tú valoras, por ejemplo, nosotros en nuestro equipo valoramos la colaboración. Un principio operacional lo describimos con historias, con casos concretos, para que la gente entienda. Si tú, por ejemplo, tienes una dificultad en tu proyecto, habla con tu project manager, pide ayuda a un compañero en Slack, escálalo hasta donde lo tengas que escalar, pero tú vas a recibir ayuda. Igualmente, si una persona de tu equipo te pide ayuda, tú nunca vas a decir que no, ni vas a dar largas. A lo mejor no puedes en ese momento, pero vas a buscar la manera de ayudarle. Eso es una cosa que hay que explicar y hay que contar, el cómo te tienes que comportar en función de... Y así se crea cultura. ¿Cómo se potencia? Pues lo que hemos hablado muchas veces, que para mí cultura es cómo contratas, cómo promocionas y cómo despides. Al final, si tú estás teniendo en el equipo, que lo hablábamos antes también, es que hemos hablado de muchas cosas, tienes una persona que es un high performer, pero se comporta de una manera radicalmente opuesta a lo que tú buscas para esos comportamientos, si no le despides, automáticamente estás denigrando tu propio mensaje. Eso te hace perder autoridad, eso hace que la cultura se diluya y eso es muy complicado de mantener cuando se crece, precisamente porque aumenta la probabilidad de que esto ocurra. Pero por eso tú lo decías, Corti, que la misión de un líder está todo el rato modelando la cultura. Es la única manera de gestionar un equipo a escala, la única. Claro, y además la cultura, en el fondo es lo que siente la gente, o sea que es muy importante, la cultura no es lo que decimos, es lo que sentimos, y para sentir todo va con hechos, para mí. Entonces, por ejemplo, la tontería, si tú como líder lideras desde tu miedo, aunque sean tus miedos, se va a sentir miedo y la gente va a incluir eso y va a comportarse de forma adecuada. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta desde dónde operamos, cómo nos comportamos. Como bien ha dicho Felipe, al final cultura es cómo contratas, cómo despides y tal, que al final es lo que promueves. Oye, ¿qué cosas aplaudo? ¿Qué cosas me parece bien que haga el equipo? ¿Qué cosas corto? Lo que decía Felipe, oye, tengo una persona que a lo mejor puede ser, oye, tengo un comportamiento más tóxico, lo tengo que cortar, tengo que despedir, tengo que pararlo, porque si no lo hago ya lo estoy permitiendo y eso es algo que se siente, se percibe, por lo tanto acaba siendo cultura. Lo jorobado de la cultura es que son muchos matices. Al final casi está en esos detallitos, no tanto en lo que se dice, tú puedes decir lo mismo, exactamente, en dos sitios distintos, pero todos esos matices alrededor, casi imperceptibles, son los que van a modular cómo cala la cultura en cada uno de los lados. Me ha encantado y me parece una complicación brutal a la vez, ¿no? Desde aquí me diste un poquito de caña el otro día. Gracias a Dios no estaba Felipe, porque si no me hubiera pegado también un buen... la cosa era desde dónde haces las cosas, ¿no? Claro. Oye, hay decisiones que son difíciles, ¿no? Bueno, primero el por qué, ¿no? Y primero lo que haces y por qué lo haces. Oye, a lo mejor una decisión frente a una persona provoca el bien general, ¿no? Como lo que hablabas de que puede haber alguien que no, o que tú decías, creo, ¿no? Que tienes a alguien muy técnico pero que no encaja en los valores, está claro. Pero me ha removido especialmente el desde dónde lo haces. Para mí, esto que voy a contar es un poco personal, quien me conozca yo creo que ya lo sabe. Para mí es importante sentir que soy una buena persona. Es más, no es importante sentir que soy una buena persona, es importante asegurarme, o sea, de que estoy trabajando para construir eso, ¿no? Porque entiendo que es una cosa que nunca se consigue, ¿no? Pero que se construye cada día. Y hay cosas que me hacen sentir muy poco confortable porque digo, joder, por el hecho de haber montado una empresa tengo que hacer cosas con las que no me siento cómodo, ¿no? No siento que yo esté haciéndolo bien, que sea buena persona, lo juro, ¿eh? ¿Qué pasa? Que, claro, la cosa es desde dónde lo haces. ¿Qué es lo que quieres conseguir con esto? No es lo mismo mandar a tomar por saco a alguien porque se te han hinchado las narices
que estar trabajando por el bien común, con un objetivo, con una visión, acompañado de gente a la que le estás dando un espacio y le estás ayudando a crecer, que te están ayudando a crecer a ti mismo, y que decidas que algo no encaja y que vas a asegurarte de que si no encaja, lo quitas para que todo siga creciendo, ¿no? Bueno, esa parte desde dónde lo haces, ya te digo que a mí me ha llegado mucho, luego le he estado dando vueltas, y las que seguramente me quedan, porque también me permite tomar acciones que son, pues eso, poco confortables, que incluso me harían no sentir muy a gusto, porque sé desde dónde la estoy haciendo. Otra cosa es que el prójimo lo entienda, Claro. que ahí hay más cosas, pero yo por lo menos puedo estar tranquilo con quién soy o con quién estoy trabajando para ser. Es que el desde dónde lo haces, además, incluso a veces tiene matices. A mí a veces me ha pasado también, o intenta ser buena persona, pero también hay un matiz entre ser buena persona y comportarte acorde a tus valores, y a veces intentar agradar a todo el mundo y que todo el mundo te perciba como una buena persona. Y a veces está tan cerca que nos comportamos de una serie de formas más por lo segundo, o sea, porque no quiero que nadie me perciba como que lo estoy haciendo esto por mal, cuando se conecta mucho con lo que también has dicho, ¿no? De, oye, si lo estoy haciendo por el bien común, porque al final una de las cosas que tenemos que hacer es preservar, joder, el bien de la mayoría, porque si tomo malas decisiones, por ejemplo, de gestión de recursos, se hunde el barco y entonces todos a tomar por saco. Entonces, claro ejemplo, oye, tengo que echar a alguien porque no está funcionando lo que sea, y lo tengo que echar cuanto antes, porque ya sé que no funciona, pues así no pierdo esos recursos. Ese tipo de cosas. Y la no acción dice mucho también. Perdona, Claro. esto lo hemos hablado más veces. Eso es, o sea, la no acción ya genera unos temas culturales y demás, pero también genera unos temas de recursos que ponen en riesgo otra serie de cosas. Como líder te toca tomar esas decisiones, entonces está bien hacerlo desde la perspectiva de ser una persona que es ser consistente con las cosas que han pasado, ser justo con las personas, ser justo con todo, enfrentarte a las cosas de frente. A veces toca despedir porque toca, aunque la otra persona lo haya hecho bien, pues oye, pues ser buena persona, sentarte delante de esa persona y decirle las cosas como son, hacerle la vida lo más fácil posible. Pero también ser buena persona y buen líder es preservar los recursos para el bien común. Y a mí me parecen muy complicados esos límites, ¿no? De lo que eres tú o de lo que sientes tú, y a veces cómo queremos que nos perciban los demás, que por desgracia no nos van a percibir como queremos. Pero es que esto que has comentado, para mí se reduce a una única idea, que es aprender a ser asertivo. Y eso es un viaje muy personal. Al final lo hablamos, a mí por lo menos lo que más me engancha de emprender es que me obliga a crecer personalmente. Y me ha ayudado mucho en el pasado y lo sigo buscando, ¿no? Quiero siempre el siguiente nivel. Pero para mí esa asertividad se traduce precisamente en, oye, yo entiendo esto es lo que tú necesitas, pero es que el negocio también necesita esto otro. Claro. ¿Vale? Y si no podemos llegar a un... De hecho, yo siempre lo he dicho, tengo esta idea de que al final con tu equipo tú tienes un partnership. Yo no veo un empleado como una persona, como esa visión quizás old school de, oye, tú trabajas para mí, claro, tú trabajas para mí, tú haces lo que yo te digo. No, yo te estoy dando un salario y tú a cambio me estás regalando tu tiempo y tu esfuerzo. Es muy importante. Entonces tiene que haber un equilibrio entre yo tengo que ganar, tu trabajo tiene que generar algo para la compañía, pero la compañía también te tiene que ayudar a crecer a ti, ¿no? Y ese equilibrio es asertivo. También pasa con los clientes. ¿Cuántas veces pasas por el aro, te tragas no sé qué? Oye, pues asertividad también es ponerte en valor a ti. Y si estás todo el rato agradando lo que decías tú, porque no se enfaden conmigo, por evitar esta discusión, por no tener conflicto, y te creas tus propias narrativas, te piensas que la cultura es buen rollo, y eso es un grandísimo error. No, es que claro, joder, con el buen rollo, por no romperlo, fíjate. No, tío, asertividad. O sea, cuando tú a una persona estás permitiendo que haga cosas que a lo mejor no benefician a la compañía, estás perjudicando a la compañía. Y es lo que dices tú. Dices que no estoy pensando en el bien mayor. Y mantener eso también es cultura. Y eso es responsabilidad del líder. Totalmente. Hay una compañera que se llama Elena, que es una crack en Bisiesto, que hizo una presentación en la que, bueno, una de las cosas que contaba decía, empatía es decir que no, también, ¿no? O sea, ser empático, empatizar contigo, muchas veces es decir que no. Y me gustó mucho. Oye, mira, quiero buscar como el cierre. Hemos estado hablando de un montón de cosas, ¿no? De visión, de recorrido, de ser consecuente con uno mismo, con el camino que escoges y con lo que ves entre los demás, con quién te comparas. Son un montón de cosas que tienen que ver
con cómo te percibes, hacia dónde quieres ir y cómo te proyectas también, ¿no? En realidad. Entonces, para mí dentro, como si esto fueran un montón de capas de una muñeca rusa, dentro de todo estaría nuestra autoestima, ¿no? O sea, fíjate, vamos a acabar con a qué huelen las nubes, ¿no? Pero a qué huelen las nubes, pero que te cambia la vida y te cambia la empresa, ¿no? Entonces tienes ahí ese reducto de cómo te percibes tú y me pregunto, ¿qué cosas os ayudan a apuntalar vuestra autoestima? ¿O os han ayudado durante el tiempo? Voy a empezar yo para daros un mínimo tiempo. A mí, juntarme con gente a la que admiro y que también me admira, ¿no? Como siento que me pasa con vosotros, porque esto me ayuda a que cualquier feedback, en vez de recibirlo como algo que me merma, incluso aunque fuera algo duro, ¿no? Que no ha pasado, ¿no? Pero si fuera algo duro, lo recibo desde la admiración y le doy el espacio que merece sin que me duela, ¿no? Y sobre eso puedo construir. Entonces, rodearme de gente a la que admiro, para mí es un lugar cojonudo para trabajar mi autoestima y siento que me hace crecer. Felipe. Joder, vaya pregunta para cerrar tú, Claro. reflexiva. A mí siempre me ha ayudado comprometerme con algo de principio a fin. O sea, yo siempre he tenido la sensación de que podía hacer cosas y siempre me he atrevido, ¿vale? Y siempre he sido como más audaz quizás que, bueno, pues yo vengo de un entorno más conservador en mi familia y demás. Pero porque siempre me he atrevido a hacer cosas, me he comprometido a hacerlas y las he terminado. Nos ponían antes el ejemplo de la maratón, ¿no? Pero el deporte para mí ha sido algo en lo que tú tengas control, porque realmente lo hablábamos ayer, en el emprendimiento te pueden salir 1000 cosas mal que no están en tu control. Un cambio de mercado radical, 1000 cosas. Pero a mí me ha ayudado aquello que puedo controlar y puedo terminar de principio a fin, me ha ayudado a ganar seguridad en mí mismo. Y el deporte siempre ha sido un vector en eso importante. Para complementar, porque diría cosas bastante parecidas. Yo creo que tener un círculo de confianza y gente con la que hables es muy importante. El comprometerte y cumplir lo que te dices también te ayuda a todo eso. Pero a mí hay otra cosa que también me ayuda, es tener espacios conmigo mismo, donde hacer estos chequeos internos y donde poder también perdonarte. Es decir, porque muchas veces la cagamos con cosas, tal, no sé qué, y no lo procesamos, y al final acabas teniendo como una mochila interna con todas las cosas que sientes que has hecho mal. Y a veces el pararte y decir, oye, a ver, esto no ha salido bien, ¿vale? Y ya está, pues oye, la hemos cagado aquí, no lo podría haber hecho de otra forma y tal, pero irte quitando esa mochila es muy importante, porque entre otras cosas, o sea, como lo hablábamos antes, como fundadores, vas abriendo el hielo. Te vas a equivocar muchas veces. O te vas descargando eso y llega un punto donde vas mermando esa autoestima y ya no quieres romper más el hielo. Y dices, tío, estoy hasta la nariz de que me estén dando sopapos todo el día. La forma de poder seguir estando ahí es sintiendo que eso no son sopapos. O sea, es, oye, esto es lo que tengo que hacer. El feedback es parte del proceso. Necesito, como no sé cómo hay que hacerlo, pues voy por aquí, por aquí, por aquí y llego aquí. Entender que eso no son fallos, que son, bueno, pues errores, aprendizajes, y estar continuamente bien contigo mismo, ¿no? Buscando ese que no es, esto se dice y suena como y no es una perfección, no vas a estar jorobado en muchos momentos, pero sí que poder ir bajando esa carga y no llegar a ese punto de saturación donde ya has petado, donde ya al final dices, pues yo ya no valgo, ya no sirvo, soy un inútil y he petado. Total, que date espacios contigo mismo. La mía era comparte con gente que te admire y a la que admires, y la tuya era haz cosas, ¿no? Pues entonces, o sea, para mí va a ser imposible cerrar sin decir que esto es lo que hacemos en el Mastermind, que ha quedado cuadradísimo. Si os mola la idea, vamos a dejar como sea el link cerquita de esta publicación. Ya tenemos 2 grupos funcionando, uno presencial y otro híbrido, de fundadores y fundadoras que se encuentran en momentos de compromiso similares con sus empresas y que dentro de ese compromiso han elegido juntarse con otros para hacerse crecer, para regalarse esos espacios, para hacer cosas y para juntarse con gente a la que admiran, como hemos hecho nosotros. Muchas gracias, chicos, qué gustazo. Nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto. Ya para acá simplemente muchas gracias al cuartel. Recordarlo que estamos aquí a pura envidia porque estamos en la Conversion Week y nos dejamos a alguien.
porque están pasando muchas cosas chulas estos A días. Málaga. A Gracias Málaga, a Málaga por general. existir. Gracias.